días, familia, ¿cómo estamos? Dios los bendiga. Vamos a dar comienzo con este tiempo de alabanza, de adoración. Vamos a invitarles a que ahí donde estén en sus casas nos unamos juntos para orar y poner este tiempo en las manos de Dios. Y les invitamos a que unamos nuestros corazones, nuestras manos, nuestras bocas, todo nuestro ser junto para exaltar al que es digno y merecedor de toda honra y toda gloria. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por tu infinita bondad, por tu misericordia, por tu gracia, Señor, merecida para con nosotros, Señor. Gracias porque nos sabemos, Señor, en ti perdonados, alcanzados, redimidos, Señor, por tu sangre preciosa. Gracias porque nos das el privilegio, Señor, de poder ser parte, contados dentro de ese pueblo que tú llamas tu iglesia. Gracias, Señor, porque ahora sabemos, Señor, que estando perdidos, Señor, tú nos hallaste, Padre. Te rogamos tu bendición, Señor, y que bendigas a mis hermanos donde quiera que estén, allí a la distancia. Sabemos que para ti no hay barreras, no hay limitaciones, y creemos que tú puedes bendecir, Señor, a cada uno, aún con todas estas dificultades, Señor, de que no podemos estar juntos. Sabemos que tu bendición, Padre, nos puede alcanzar donde quiera que estemos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Sobre su sol.
hizo mortal, en la cruz Él nos dio libertad. Y todo lo que yo soy cantará la canción, toda gloria a Cristo Jesús. Un día Él me encontró y me dio salvación, y limpió mi rebelde interior. Y todo lo que yo soy cantará la canción, toda gloria a Cristo Jesús. Tú eres todo Dios con nosotros, Rey sin igual. No hay más palabras. Si me encuentra la paz, una gran tempestad, esta voz nunca voy a callar. Todo lo que yo soy cantará la canción, toda gloria a Cristo Jesús. Y yo sé que vas a volver a este mundo a envolver con el fuego y la luz de tu ser. Todo lo que yo soy cantará la canción, toda gloria a Cristo Jesús. Toda gloria a Cristo Jesús. Tú eres todo Dios con nosotros, Rey sin igual. No hay más palabras. Tú eres todo Dios con nosotros, Rey sin igual. No hay más palabras. Cuando esté frente al sol, junto al gran resplandor del eterno y glorioso Señor, y todo lo que yo soy cantará la canción, toda gloria a Cristo Jesús. Eres todo Dios con nosotros, Rey sin igual. No hay más palabras. Tú eres todo Dios con nosotros, Rey sin igual. No hay más palabras. Iglesia, buenos días. En esta ocasión vamos a compartir con ustedes pues un mensaje que de parte de Dios se ha puesto en mi corazón. Y bueno, en esta ocasión nuestro pastor no está, pero oramos por él, oramos que Dios le bendiga. Recién tuvo malestares por ahí de salud, entonces estamos orando porque Dios le sane y lo tenga pronto por acá. Hoy me toca compartir y vamos a compartir una porción del libro de Génesis, capítulo 32, y
y quisiera que antes de empezar pudiéramos orar, pudiéramos poner ese tiempo en manos de Dios y así ver qué es lo que Él tiene para nosotros este día. ¿Le parece si oramos? Padre Santo, te damos muchas gracias en este día, gracias por este tiempo que nos concedes, gracias por el privilegio que nos das, Señor, de estar aquí. Gracias porque podemos, Señor, sabernos en ti amados, escogidos, redimidos, Señor, por tu sangre. Gracias, Padre, porque en medio de todas las circunstancias que ha habido en este tiempo, adversas, en esas circunstancias, Señor, incluso de desesperación para mucha gente, Señor, tú nos has guardado, Señor, como iglesia, nos tienes, Señor, como dice tu palabra, en el hueco de tu mano, Señor. Gracias, Señor, por ser nuestro Padre. Te bendecimos, te alabamos, Señor, por quien tú eres, Señor, porque te has revelado a nuestras vidas, Señor, y ahora nos sabemos en ti, adoptados, hijos tuyos, y con un nombre, Señor, que solo tú sabes, Señor, y que tú conoces, Padre. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Quisiera que esta mañana usted me acompañara al libro de Génesis, capítulo 32. El título que le puse a este sermón es el nombre con que Dios te conoce, el nombre real con que Dios nos conoce. ¿Cuál es el nombre real que tenemos delante de Dios? No soy mucho de títulos, pero creo que este tiene que ver mucho con lo que vamos a ver hoy en el pasaje de Génesis 32, el cual dice, habla de un evento, podemos ver que es un evento que muchos conocemos, donde habla acerca de la vida de Jacob, donde él dice que luchó con un ángel o luchó con el varón de Dios. Y yo creo que tenemos esta escritura, este pasaje muy conocido. Sin embargo, hay cosas muy interesantes que la palabra de Dios nos enseña acerca de este evento. Vamos a pasar a la escritura para abrir. Dice así el capítulo 32, versículo 24. Así quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y le dijo, déjame porque ya raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Versículo 29 dice, entonces Jacob le preguntó y le dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo ahí. Interesante ver este pasaje, interesante ver que en medio de una confrontación, una lucha física, hay dos personas contendiendo, hay dos varones, y la escritura dice que es un varón, ¿verdad?, el cual se le aparece a Jacob, y están contendiendo, están luchando físicamente, y es curioso ver que en medio de una lucha, de una batalla, hay un diálogo, ¿no? Normalmente estas situaciones son curiosas porque si tú estás luchando con alguien a muerte o estás luchando con alguien para vencerle, normalmente no es algo común preguntarle, oye, ¿cómo te llamas? ¿No? Y como que de repente hacer algo fuera de lo que es la situación de peligro, y esto nos llama la atención porque pregunta, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? ¿No? Y aquí hay algo que quiero abrir como un paréntesis, y es ver el dato de
de que en realidad para Dios muchas veces nos pregunta y nos hace reflexionar ¿quién soy yo realmente? ¿Quién eres? Y hoy en este día Dios a mí me pregunta ¿cuál es tu nombre realmente? Y este dato me lleva a ver que dentro de la cultura judía el nombre de una persona significaba mucho, o el nombre de una persona denotaba mucho su carácter, denotaba mucho ciertos rasgos de la persona. Muchas veces el nombre era asignado a una persona en torno a una situación, a una circunstancia, de acuerdo a un evento que había acontecido. Muchas veces tenía que ver con lo que esta persona iba a hacer durante su vida, durante su periodo de tránsito aquí en esta tierra. Tenía que ver con el propósito de Dios, y es algo maravilloso que Dios asigna ciertos nombres a ciertas personas porque sabe que tienen tiene un objetivo en particular. El mismo Señor Jesús, nuestro mismo Maestro, el nombre que es recibido y que es otorgado a Él, no es otra cosa sino el Salvador. Entonces, este mundo necesitaba que viniera el Mesías y necesitaba un nombre especial, y ese nombre no podía ser otro más que el Salvador. Por eso es que el nombre es Jesús. Entonces vemos, ¿no?, que de repente nosotros tenemos ciertos nombres o asignamos ciertos nombres, por ejemplo, a nuestros hijos, a nuestra familia, y de repente solamente lo hacemos porque suena bonito, o porque suena padre, o porque suena muy americanizado, o porque suena de una manera muy elegante, y muchas veces no tiene nada que ver con la personalidad o el carácter, la formación de la persona. Pasando a datos interesantes tocante a los nombres, ya que a todo se le asigna un nombre. Esto se origina en Dios. Vemos desde Génesis capítulo 1 versículo 5, donde dice y Dios vio que era bueno, y Dios dijo sea la luz, y fue hecha la luz. Y aún dice la escritura, ¿verdad?, en Génesis, y vio Dios que era bueno, y aún dice y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Entonces Dios asigna nombres desde un principio. Esta labor se origina en Dios. Esta labor también es asignada por Dios a hombres, el poner nombres. Dice la escritura también en el libro de Génesis, capítulo 2, 19, algo interesante acerca de Adán. Y dice, y Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Entonces, interesante labor, asignar nombre a todo, asignar nombre, y gran labor de Adán, la tarea que Dios le da, asigna nombre a todo lo que yo ya hice, a todo lo que yo ya formé. Y es interesante ver esto. Aquí hay material para seguir extendiéndonos, sin embargo no lo voy a hacer, solamente lo tomo como referencia para ver que es curioso que pregunte por un nombre. Ahora es interesante ver que dentro de la primera parte que leímos es de que yo sé que Dios sabe nuestro nombre, yo sé que realmente Dios sabe quién soy, porque Él es Dios. Él es Dios omnisciente. Entonces Él sabe, pero muchas veces Dios hace preguntas que parece que son obvias, ¿verdad? Pareciera que Dios no conoce. Sin embargo, Dios lo hace con el propósito de que paremos y de que reflexionemos. ¿Quién soy? Pregúntate este día, ¿quién soy yo delante de Dios? Yo me pregunto, cuando yo estaba estudiando esto, estaba preparando, Dios me confronta y me dice, ¿quién eres realmente delante de mí? ¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu nombre con que yo te conozco? Y me puso mucho a pensar esto, y me entusiasma ver que Dios realmente nos conoce. Dios sabe quién soy. Y aún un dato más que me entusiasma es que
muchas veces Dios, cuando tiene un propósito con nuestras vidas, cuando tiene un propósito contigo o con alguien, una persona en específico, Dios muchas veces cambia los nombres. Muchas veces transforma a una persona para cambiar el nombre con el cual se conoce, su nombre común, y le asigna otro nombre. Y este es el caso similar. La Escritura también nos habla de varios personajes a los cuales Dios les cambia el nombre. Pedro fue uno de ellos, Saulo de Tarso, ¿verdad?, conocido como Pablo, Jacob mismo se le cambia el nombre. Entonces es interesante ver cómo el nombre denota algo y lleva tras sí cierta característica. Vamos a leer otra escritura que está en el libro de Apocalipsis. Vamos a ver aquí en pantalla. Apocalipsis 2:17, donde nos habla un dato interesante ahí tocante a los nombres, ¿verdad? Apocalipsis 2, versículo 17 dice: y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Asignar nombre desde un principio hasta el fin es algo interesante, ver cómo esta labor tan sencilla, al parecer tan común, tiene una trascendencia desde los orígenes hasta el fin de los tiempos. Y es interesante ver que Apocalipsis dice que en un momento dice: se otorgará una piedrecita blanca y en ella escrita un nombre nuevo. Y bueno, no es el tema, pero es una referencia y nuevamente para ver que esto es interesante, ver que entonces la escritura original que estábamos leyendo, porque el ángel pregunta: ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Quién eres realmente? Y vemos cómo Jacob contesta, le dice: pues yo soy Jacob, ¿no? Por cierto que el nombre de Jacob es el que usurpa. Su significado es aquel que usurpa, aquel que roba, ¿no? Aquel que toma algo que no le pertenece, ¿no? Entonces otras traducciones lo mencionan como alguien que es tramposo, ¿verdad? Entonces, interesante ver que alguien que es tramposo, usurpador, es quien está luchando con Dios en este momento, es quien está luchando con el varón de Dios. Entonces, vamos a seguir adelante, hablando un poquito acerca de Jacob, y ya para entrar en el tema, Jacob, un poquito de trasfondo. ¿Quién era Jacob? Un tipo con una vida conflictiva, una vida llena de problemas y situaciones adversas desde su nacimiento. La Biblia nos refiere incluso al nacimiento de Jacob, y nos dice que él nació a la par con su hermano, que es Esaú, ¿verdad? Esaú, otro personaje dentro de esta historia que nos relata la escritura que nació primero Esaú, ¿no? Y la escritura también nos dice que al nacer Jacob le tomó del talón, ¿verdad? Y que desde ahí algo estaba pasando ya, desde ahí se había marcado ya qué iba a suceder, ¿no? Entonces es interesante ver cómo Jacob tiene desde su nacimiento ese detalle de tomar del talón a su hermano, y esto es como para decir: yo soy antes que tú, ¿verdad? Yo soy antes que tú. Y vemos que también la historia relata que al concebir en el vientre, ¿verdad? Antes de su nacimiento, dice que se
se peleaban los gemelos, se peleaban dentro del vientre, había como una contienda, ¿sí? Entonces, dice la Escritura que ya había una contienda desde el vientre y que Dios le declara, ¿verdad? Dios declara que había dos naciones, las cuales iban a ser enemigas entre sí, y que el hijo mayor serviría al menor. Ajá. Entonces, Rebeca es la que recibe esta información, ¿verdad? Vamos a leer otra escritura que está en el libro de Génesis también, capítulo 28. Génesis 28. Vamos a leer Génesis 28, capítulo 28, versículo 19. Algo interesante, que dentro de una vida de conflictos, una vida de situaciones y problemas, Dios se hace manifiesto en diferentes ocasiones. Jacob, entonces ya vimos que desde un principio, desde su nacimiento, es una vida de conflictos, de problemas. Se le asigna el nombre de Jacob porque es quien usurpa, que toma el lugar de otro. Cuando crece, dice la Escritura que Jacob roba la primogenitura de su hermano. Entonces, él con engaños toma la bendición que le correspondía a su hermano mayor, y entonces él posteriormente huye de su casa porque tiene miedo de su hermano. Entonces, estando ya lejos, se encuentra entonces en una situación de que se casa, y estando casado lo engañan para que no se case con la mujer que él quiere, y le dan otra mujer a cambio. Entonces, una vida llena de conflictos, una vida llena de situaciones, de trampas y de adversidades que quizá nos habla a nosotros, porque a veces nuestra vida está exactamente en la misma situación, llena de conflictos, llena de adversidades, llena de cosas que a veces no vemos la salida. No sé si le ha pasado que de repente dice, no salgo de una cuando ya estoy en otra, no he salido de una situación cuando ya estoy en otra. Entonces, conflictos es algo que era común en la vida de Jacob. Sin embargo, hay algo interesante en el capítulo 28 de Génesis, versículo 19, donde nos habla de que él llama a un lugar, le pone nombre, un lugar donde la Escritura dice que él tuvo un sueño, él se fue a dormir, tuvo un sueño en el cual vio una escalera, y la escalera dice que tocaba al cielo y tocaba a la tierra, y dice que entonces la Escritura dice que él miraba ángeles subir y bajar. Entonces dice ahí Génesis 28, 19, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de aquella ciudad primero, ¿verdad? Entonces él llama a este lugar Betel. ¿Esto qué quiere decir? Dios estaba en medio de una vida de conflictos. Dios estaba dándole señal a Jacob de que él estaba cerca, de que él estaba ahí, de que finalmente él no estaba solo, porque él venía con el privilegio de tener tanto a su papá como a su abuelo, habían tenido un encuentro con Dios y habían tenido ya un pacto, ¿verdad?, con Dios. Y este Jacob es el hijo que viene a llevar continuidad a la promesa que Dios había hecho a Abraham. Y entonces este hijo, el cual está lleno de conflictos, el cual está lleno de problemas, refiere a Dios como Dios de Abraham y Dios de Isaac, mi padre. Entonces, Dios, en medio de su situación, Dios empieza a darle destellos. Es interesante porque en la vida de Jacob vemos tres eventos muy interesantes donde Dios da visión,
donde Dios se le aparece, donde Dios le manifiesta su presencia. Y una de ellas es esta, Betel, donde dice que él llama el nombre Betel, porque ve una visión interesante ahí donde hay ángeles de Dios subiendo y bajando, y dice esto es casa de Dios, ¿verdad? Eso es lo que significa. Entonces vamos a leer nuevamente capítulo 32 de Génesis, y vamos a estar leyendo varios pasajes aquí en Génesis. Vamos a estar alternando algunos otros, pero es interesante porque hay otro evento, hay tres en particular. Es Betel, otro lugar donde él le llama Mahanaim, y el tercer lugar donde él le llama Peniel. Entonces son tres eventos en la vida de Jacob que están marcando que Dios está ahí. Génesis capítulo 32 dice: y Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Entonces nuevamente asigna un nombre y da un nombre a lo que está viendo. Y yo a estos eventos yo le llamo las tres caídas, ¿no? Como en las luchas, ¿no? Cuando pelean aquellos en el ring, y son tres caídas, ¿no? Y aquí está la primera, Betel; la segunda, Mahanaim, ¿verdad? Donde Dios nuevamente vuelve a mostrar que ahí está. Y Jacob percibe esto, y asigna nombres, ¿verdad? Sin embargo, todavía hay algo que falta en la vida de Jacob, hay algo que falta en su vida, y esto es llegar al conocimiento pleno de quién es su Dios, de que ya no debe ser más el Dios de mi padre, o el Dios de mi abuelo, o el Dios de mis ancestros, sino mi propio Dios. Y quizá eso es algo que también a nosotros nos puede hablar hoy en día. Quizá tú estás siguiendo o tienes tu camino, como dice aquí el versículo 1 del capítulo 32, y Jacob siguió su camino. Quizá es interesante esto, porque quizá tú y yo estamos siguiendo nuestro propio camino, ¿no? Quizá tú y yo estamos siguiendo nuestro propio camino, y nos estamos nosotros yendo por un camino que quizá no es el camino que Dios nos ha trazado, ¿verdad? Y aquí podemos a lo mejor también tener la conciencia de que Dios existe. Podemos tener la conciencia de que a lo mejor allí está Dios, pero es un Dios lejano. Quizá para ti, quizá para mí. Muchas veces la gente dentro de las iglesias puede ser que estén yendo y tengan la conciencia de que Dios está ahí, y van a la iglesia, pero realmente aún para ellos es un Dios lejano. No es el Dios quizá de sus padres, quizá el Dios de sus abuelos, quizá el Dios de alguien más, pero no el propio Dios. Él no es tu propio Dios. Entonces es interesante esto, ver cómo hay un proceso, pero Dios quiere que lleguemos hasta el conocimiento pleno de quién es Él, y que tengamos que abracemos a su palabra, y que veamos que realmente Él está ahí para nosotros y se entregó por nosotros. Entonces, interesante ver cómo esta persona llena de problemas, llena de conflictos, Dios está rodeándole. Y tú quizá, a lo mejor, no sé si te ha tocado, pero en medio de problemas, circunstancias en tu vida, quizá Dios ya te ha mostrado que está ahí. Quizá Dios ya te ha mostrado que Él realmente está ahí por ti. Entonces es necesario acercarnos todavía más. A mí me causa curiosidad ver en la Escritura donde si Jacob ve que Dios está manifestándose, y aún así él aún no ha sido transformado totalmente, pero llega el proceso, lleva un proceso, y creo que es lo que Dios hace con nosotros. Muchas veces nos lleva a través de un proceso, y a veces toma tiempo, a veces no es inmediato, a veces el proceso lleva años, quizá meses, quizá años, quizá algunas décadas. A veces Dios trabaja así, lo que para nosotros es
un tiempo muy extenso, a veces para Dios es solamente una fracción de tiempo y a veces no nos damos cuenta, pero Dios está trabajando, Dios está haciendo algo. Quiero seguir leyendo y quiero seguir compartiéndoles la otra parte que es algo interesante. Dios no es un amuleto. Aquí veíamos lo que mencionaba hace un rato, y la otra parte es que muchas veces nosotros tomamos a Dios como si fuera un amuleto, como si fuera quien nos fuera a librar totalmente de nuestros problemas como por arte de magia, y realmente no es cómo funciona una relación verdadera con Dios. Dios tiene poder, claro, para sacarnos de nuestros problemas, para sacarnos de nuestras aflicciones, para sacarnos y darnos una nueva vida, claro. Sin embargo, Dios no es un amuleto el cual podamos usar a nuestro antojo en el momento en que nosotros más necesitemos, ¿verdad? Y vamos a analizar un poquito qué es lo que Jacob está pretendiendo con Dios. Antes de llegar al evento de la batalla física que tuvo con el varón de Dios, él ya va de regreso a su casa, él ya tiene un camino de regreso, y él en el capítulo 32, versículo 11, fíjese lo que dice la Escritura. Capítulo 32, versículo 11, dice ahí: líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo, no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y luego versículo 11 dice: y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Entonces, una oración que Jacob hace delante de Dios. Sin embargo, él está exponiendo solamente lo que él teme. Él está diciéndole a Dios: líbrame de mi hermano, líbrame de su mano, porque le temo. Quizá se parece muchas veces a cómo hemos orado tú y yo delante de Dios, y hemos, sobre todo en tiempo de crisis, en tiempo de dificultad, muchas veces hemos orado a Dios y decir: paga mi deuda, paga lo que debo, no sé cómo le vas a hacer, pero págalo. Muchas veces nos quedamos a veces sin el recurso que solíamos tener, y a veces vienen complicaciones, y de repente empezamos a orar de una manera donde el beneficio es solamente mío, es para mí, es viendo lo que yo necesito, es viendo lo que a mí me hace falta, y muchas veces en nuestro temor empezamos a exponer realmente lo que hay en nuestro corazón. Esto es interesante porque muchas veces el conflicto que hay en nuestras vidas es lo que viene a exponer realmente qué hay en nuestro corazón. Las dificultades que llegan a nuestras vidas, a nuestra vida cotidiana, son lo que realmente saca a flote lo que hay en el corazón del hombre. Recuerdo la Escritura donde habla el Señor al pueblo de Israel y le dice: 40 años te traje por el desierto, 40 años te traje dando vueltas por el desierto, y solamente cuál era el propósito de Dios, para ver qué había en tu corazón, para saber qué era lo que realmente tenías en tu corazón. Y es interesante porque las situaciones a veces nos abruman, nos aprietan, y no quisiéramos pasar por eso. Sin embargo, Dios quiere ver qué hay en nuestro corazón. Dios realmente quiere ver qué es lo que tenemos ahí. Y entonces muchas veces oramos, y oramos mal, como que pidiendo solamente por mi beneficio. Sin embargo, es algo interesante ver aquí los temores, las aflicciones, a qué le tengo miedo, ¿verdad? Jacob empieza a diseñar un plan. Este hombre empieza a diseñar un plan porque era astuto desde su nacimiento, era muy astuto. Yo puedo ver a un Jacob ya grande, porque así lo puedo percibir en la Escritura, pero puedo ver también a un Jacob pequeño, ¿no? Un Jacob ya de unos 5 o 6 años haciendo trampas, haciendo chapuza, como llaman por ahí, haciendo cosas
que van formando su carácter, que van formando su personalidad, que es parte ya de su identidad. Entonces, aquí viene un punto donde él tiene temor. Él tiene temor, tiene miedo. Y más adelante, más atrás en la escritura, dice que Jacob comienza a hacer un plan porque él sabe que va a encontrarse con su hermano. Y dice la escritura que él envía mensajeros, ¿verdad?, delante de él. Y es interesante ver que lo que Jacob dice, y quiero leerles esta porción de la escritura, donde dice: y envió Jacob mensajeros delante de Esaú su hermano a la tierra de Seir, campo de Edom, y les mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. Tengo vacas y asnos y siervos y siervas, y te envío a decirlo, ¿verdad?, para que pueda yo hallar gracia delante de tus ojos. Es interesante el mensaje que manda a su hermano. Es alguien que él sabe que viene tras él. ¿Por qué viene tras él? ¿Por qué viene a su encuentro? Porque hace tiempo, hace 20 años, él le robó su primogenitura. Él tomó ventaja y él ganó para sí la bendición. Y es interesante esto porque él no se esperó a que Dios se la diera directamente. Él tuvo que hacer trampa para poder recibir de su padre esa bendición. Y entonces es algo que lo hace huir de casa, algo que lo hace escapar, con un pretexto ciertamente, pero en medio de conflictos, muchas veces cualquier pretexto es bueno para justificar nuestras decisiones. En medio de situaciones adversas, a veces cualquier pretexto nos es válido para hacer lo que ya está en nuestro corazón hacer. Interesante ver que Jacob manda con una información, manda a sus siervos, ¿verdad? Y es interesante ver que esto no funciona así. Ajá. Los siervos van de regreso a Jacob y le dicen: ¿qué crees? Que vimos a tu hermano. ¿Y qué crees? Que tu hermano viene también a tu encuentro. Es interesante. El problema, el conflicto se está acercando más todavía. Entonces, ¿y qué crees? Que no viene solo. No viene tu hermano solo a recibirte. Tu hermano, el que quiere matarte, el que quiere tu vida, viene con 400 hombres. Y no por nada la escritura dice: y entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió. Se parece muchas veces a lo que llega a suceder en tu vida, en mi vida. Hay veces que llegamos a tener gran temor, a veces que llegamos a tener gran angustia. Y entonces, ¿qué hacemos ahí? ¿Qué hacemos en medio de ese gran temor? En medio de esa gran angustia. Plan B, dice aquí el pasaje, que entonces, como no funcionó el primer mensaje, entonces plan B, ¿qué voy a hacer en mi plan B? Cuidado cuando decidimos en medio de desesperación, cuidado cuando decidimos en medio de la angustia, porque a veces no son decisiones muy sabias. Plan B, vamos a ver, primer plan falla, vamos al plan B, ¿verdad? Lo que decíamos hace un momento, los mensajeros volvieron a Jacob a decir: no, vimos a tu hermano Esaú y también viene a recibirte con 400 hombres. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió, ¿verdad? Y ahí es interesante que eso es innato de nuestra humanidad, tener temor, angustiarnos. Y entonces viene una decisión, viene y empieza a planear inmediatamente, y dice la escritura, ¿verdad? Entonces distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. Empieza a hacer planes, empieza a separar.
aquí a este momento, Jacob es alguien que ya tiene posesiones, tiene ganado, tiene diversidad de cosas, tiene familia, tiene gente bajo su mando, ¿verdad? Y entonces, ¿cuál es el temor que él tiene? El temor que él tiene es quedarse sin nada. El temor que él tiene es que se quede así como vino a este mundo, sin nada. Y muchas veces el temor que nosotros tenemos también, es el mismo temor que a veces nosotros enfrentamos el día a día, quedarnos sin nada, ¿verdad? Y entonces empezamos a tomar decisiones erradas. Y este hombre empieza a decidir inmediatamente y dice, voy a dividirlo en 2 campos. ¿Qué denota de su corazón? Que no quiero quedarme sin nada. ¿Y por qué? Dice, voy a dividirlo en dos partes, ¿no? Y dice el versículo 8, y dijo, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Quiere decir, todavía me estoy reservando una jugada, me estoy reservando algo que me puede quedar. Y quizá eso muchas veces nos ha pasado, nos ha sucedido. Y estamos viendo que este hombre es astuto realmente y dice, yo sé que puede hacer esto, entonces yo también tengo como una pieza de ajedrez, ¿no? Voy a mover esto y voy a separar, ¿verdad? Y es interesante ver que cuando realmente tus planes no funcionan, Dios, a lo que tú más temes es muchas veces lo que va o lo que tiene que suceder para que realmente Dios empiece a transformar tu corazón, para que realmente Dios empiece a trabajar en un corazón duro, ¿verdad? Versículo 9, y Jacob dijo, Dios de mi padre, empieza a hacer una oración y es lo que referíamos hace un momento. Él no es un Dios personal de él, sino dice, Dios de mi padre, Dios Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac. Todavía no es el Dios mío, no es mi Dios personal. Y refiere a algo interesante. Tú que dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, yo te haré bien, ¿verdad? Entonces, menor soy yo que todas las misericordias y toda la verdad que has usado para con tu siervo. Dice, pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Wow, interesante. Vamos a resaltar un poquito ahí algo que me llama la atención. Primero, número 1, mi Dios no es personal, es el Dios de mis papás, es el Dios de mis antepasados. Y aunque tengo la conciencia de que Dios está ahí, sé que estás ahí, pero todavía no entiendo que eres mi Dios, ¿verdad? Y solamente veo lo bueno, ¿no? Muchas veces la gente dice, no, pues es que pues no me puede pasar nada malo porque pues soy hijo de Dios, ¿no? Y nada malo me puede pasar, ¿verdad? Cuidado, porque muchas veces la adversidad va a denotar o va a detonar qué es lo que realmente hay en tu corazón. Este hombre, Jacob, empieza a orar, y es algo interesante, orar en medio de adversidad, orar en medio de la aflicción. Claro que creo que es algo que nos lleva fácilmente a hacerlo, a aflicción. ¿Y qué tal cuando no hay esa aflicción? ¿Y qué tal cuando no hay esa adversidad? ¿A poco lo buscamos de la misma manera? ¿A poco oramos con la misma intensidad? ¿A poco cuando estoy en bonanza, cuando estoy en holgura, cuando estoy en prosperidad, a poco mi corazón se inclina a buscar a Dios en la misma manera y con la misma intensidad? Y es muy triste la realidad. ¿Y sabes qué? La realidad es que no es así. La realidad es que no buscamos a Dios de tal manera cuando estamos en holgura, en prosperidad, cuando todo va bien, cuando tengo trabajo, cuando tengo mi casa, cuando mi esposa no se pelea conmigo, cuando todo está bien. Entonces como que tendemos a olvidarnos de Dios, tendemos a olvidarnos de orar, tendemos a olvidarnos de que orar con Dios es precisamente la forma de tener comunión con Él. Pero ahora interesante, Jacob menciona algo interesante. Con mi cayado, dice el versículo 10, yo pasé este Jordán.
¿no? Y esto me recuerda a lo que el cayado, recuerden que es una vara, ¿verdad? Es una vara que muchas veces dentro de la cultura judía, ¿verdad? Aquellos patriarcas, aquella gente cabeza de clanes, tenían un cayado donde era un símbolo de autoridad, ¿verdad? Era un símbolo de que también era su identidad. Y me causa curiosidad, en otra ocasión escuchamos a otro predicador comentando que Moisés también tenía un cayado, tenía una vara, ¿verdad? Y dice que en esa vara estaba grabado en esa vara sus antecedentes, era como su línea de crédito, era como lo que él valuaba más. Nadie más podía tocar ese cayado más que el dueño de ese cayado. Él valoraba tanto esa vara, ¿verdad? Y Dios lo confronta y le dice: ¿qué tienes en la mano? Y dice: pues una vara. Pero no es una vara cualquiera, es mi identidad, es lo que yo soy realmente, es quien está, es lo que me respalda. Y Dios dice: tíralo al suelo. Y es interesante ver esa parte porque entonces nos habla también de que lo que nosotros valoramos como lo que es, lo que nos da valor, lo que nos da identidad, nuestra línea de crédito, incluso Dios dice: tíralo al suelo, arrójalo al suelo, no te aferres a ello. Quizá puede ser un súper trabajo, quizá puede ser un súper empleo, súper bien pagado, pero te está alejando de las cosas de Dios, te está alejando de la comunión con Dios, de la santidad. Y sabes que Dios te dice: tíralo al suelo. Tíralo al suelo porque yo quiero tratar contigo de otra manera. Y es interesante ver qué vamos a hacer en ese momento. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer yo? Interesante. Entonces sigo adelante y vamos a ver que es interesante lo que este personaje ya nos muestra. Y ahora vamos a la otra parte, ¿verdad? Vamos a ver el encuentro con Dios, lo cambia todo. Vemos que en la otra parte, ya yendo más adelante, avanzamos en esta situación, y un encuentro con Dios sin duda lo va a cambiar todo. Un encuentro personal con Dios va a cambiar todo. Entonces Dios tiene el poder de cambiar tu situación. Dios tiene el poder de cambiar tus problemas. Sí puede, pero Él tiene sus métodos. Él no lo va a hacer a como yo pienso o como tú piensas. Él lo va a hacer a como Él sabe mejor. Y eso es interesante. Encuentros con Dios. La Biblia nos habla de un Saulo de Tarso que, yendo al camino a Damasco, ¿verdad? Él va persiguiendo la iglesia, ¿verdad? La iglesia de Dios. Y dice la escritura ahí en el capítulo, libro de Hechos, capítulo 9, ¿verdad? Si quieres acompañarme ahí, Hechos capítulo 9, dice el versículo 3, y dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿No? Y le dice: ¿quién eres? Contesta Saulo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y dice: y él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad, que se te dirá, y ahí se te dirá lo que debes hacer. Es interesante ver cómo un hombre como Saulo, en autoridad, en este momento persiguiendo la iglesia de Cristo, Dios le aparece, tiene un encuentro, y ese encuentro viene a cambiar todo, ¿verdad? Moisés, estando ya lejos de Egipto, también la escritura nos refiere a Moisés siendo un varón ya haciendo una vida ya lejos de donde originalmente estaba, pero ya Dios con un propósito en su vida. Dios llega a su vida y se le aparece
Y dice Éxodo capítulo 3, ¿verdad? Que se le aparece en medio de una zarza ardiente y entonces empieza a tener una conversación con Dios y este encuentro viene a cambiar todo. Regresamos al encuentro ahora entonces con Jacob y este encuentro sin duda es la tercera caída donde viene a cambiar todo y es donde Dios nos quiere llevar a tener un encuentro con Él. Y esa es la parte interesante de ver cómo Dios busca el momento, busca el tiempo y Dios se va a hacer presente. Y hay algo interesante aquí en Jacob. Dice versículo 24, y así quedó Jacob solo. Y muchas veces, ¿sabes qué? Es lo que no queremos, quedarnos solos. Pero es lo que necesitamos, quedarnos solos. Y es lo que tememos a veces, quedarme solo. Y la escritura dice, y Jacob se quedó solo. Y entonces luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Muy interesante esta escritura porque se ha malentendido a veces la interpretación de este pasaje. Pero quiero resaltar varias cosas interesantes en este pasaje. Se queda solo y lucha con un varón. Y la versión que tengo de lucha es precisamente la imagen que mirábamos al principio, ¿verdad? Una lucha cuerpo a cuerpo, una lucha de igual a igual, ¿verdad? Yo no me imagino realmente a un ángel en toda su potencia, en toda su capacidad, luchando contra un humano, contra un ser caído, ¿verdad? Es algo en desventaja. ¿Y sabes qué? Entonces, realmente algo más interesante o más real aquí sería que este varón de Dios, esta teofanía, ¿verdad? Que podemos ver que no sucedió una sola vez, aconteció varias veces, donde es Cristo mismo tomando forma humana, ¿verdad? Hay otra escritura donde Josué dice que ve al varón de Dios nuevamente con una espada desenvainada y dice, y Josué le pregunta, ¿eres de los nuestros o eres enemigo? Y el varón de Dios nuevamente le dice, es que pues ni de aquí ni de allá, yo soy el capitán de los ejércitos del Altísimo. Es interesante ver cómo se manifiesta una y otra vez, y aquí en esta ocasión se manifiesta en una forma semejante a la capacidad física corporal de este hombre Jacob. ¿Para qué? Para poder tener una lucha, y dice la escritura, hasta que rayaba el alba. Yo no me imagino una lucha de 1 minuto, yo no me imagino una lucha de 5 segundos, me imagino una lucha ardua, una lucha tremenda, de cuerpo a cuerpo, de codo a codo, palmo a palmo, por más de media hora. Por lo menos, porque dice que estaba oscuro y se quedó solo. Él pasó a su familia y dice que cuando él se queda solo, entonces se acerca y se le aparece un varón. Y dice, y el varón lo enfrentó hasta que rayaba el alba. Entonces es interesante ver esto, ¿verdad? Y muchas veces la gente, o incluso hermanos, muchas veces los hermanos, atribuyen mucho el mérito a Jacob, como diciendo, tienes que pelear tu bendición, tienes que aferrarte a pelear con Dios y tienes que ganar tu bendición, peléala. Estaba buscando algunas imágenes, por ejemplo, en internet, y muchas de ellas son con esa perspectiva. Tú puedes, tú tienes el poder, tú puedes vencer a Dios, tú puedes conseguir arrebatarle tu bendición. Y muchas veces dan mucho mérito a eso cuando realmente la Escritura me enseña otra cosa. Aquí el mérito más grande no es que este hombre haya luchado cuerpo a cuerpo con otro semejante, sino que Dios mismo se encarna, sino que Dios mismo se humilla y toma una condición semejante a la tuya, ¿verdad? Y entonces, estando en condiciones similares, Dios te confronta.
Es interesante ver esto, porque me recuerda al libro de Filipenses, donde dice la Escritura que Dios mismo, tomando forma de siervo, ¿verdad?, semejante a los hombres, se humilló a sí mismo, ¿verdad? Y no aferrándose a quien realmente Él es, sino que Él se humilló y tomó forma de siervo, siendo semejante a los hombres. Y estando en esa condición como hombres, dice, Él fue hasta la muerte y muerte de cruz. Es interesante ver esto. Entonces, ¿dónde está la virtud aquí? Muchas veces he oído la interpretación de que Jacob, la forma en que peleó fue orando, ¿no? Fue de rodillas y que por eso quedó cojo. Y sabe que, déjeme decir, aquí la Escritura dice otra cosa. La Escritura dice que este varón tocó el encaje de su muslo y dice que lo descoyuntó. Es interesante ver esta parte porque descoyuntar alguna parte de tu cuerpo, y en este caso el muslo de tu pierna, ¿verdad?, es una cosa sumamente dolorosa. Es una cosa sumamente dolorosa. Entonces, yo les decía a mi familia que tengo un dolor en los nudillos, ¿verdad? No sé cómo fue, no sé si me pegué o no sé si ya es o la edad, ¿verdad? También. Pero es un dolor muy agudo, de repente. Y al estar tocando, de repente duele. Y es interesante que ese dolor me causa tanta incomodidad. Ahora, imaginarme que alguien descoyunte el encaje de mi muslo y que eso me haga ya no caminar bien, yo creo que es un dolor intenso. Yo creo que Jacob en ese momento debió haber pegado un grito, ¿no? Sin embargo, la Escritura no nos deja ver claramente eso aquí, porque dice el versículo 26, déjame porque raya el alba, ¿verdad? Y quiero poner esa Escritura nuevamente, donde dice, déjame porque raya el alba. Aquí lo tenemos. Nuevamente. Y dice el versículo 26, déjame porque ya raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y es interesante ver esto, porque muchas veces en mi mente, antes de este estudio, antes de esta predicación, en mi mente yo miraba a Jacob firme, lo miraba sosteniendo de aquí, de esta parte, ¿verdad?, al varón de Dios, y con gran fuerza diciendo, no te voy a dejar ir hasta que no me bendigas. Así me lo imaginaba yo. Pero qué interesante ver esto, porque realmente le vuelvo a repetir, si vemos esta lucha, ya muchas veces 1 minuto de lucha ardua, 2 minutos, está uno exhausto. Uno no puede pelear tanto, ¿verdad? Pero más de media hora luchando, más de media hora contendiendo con alguien de semejante condición a tu cuerpo, es algo exhausto, es algo que te lleva al cansancio. Y ahora más si te descoyuntan, es algo doloroso. Entonces, créame, no es la forma. Creo que en este momento Jacob estaba llorando. En este momento Jacob estaba temblando, pero al mismo tiempo estaba rogando que lo bendijera. Y entonces el varón dijo, ¿cuál es tu nombre? Versículo 27. Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Interesante. ¿Quién es el que está cojeando en este momento? ¿Quién es el que está muerto de dolor en este momento? Es Jacob, no es el varón de Dios. Entonces es interesante ver cómo la declaración del ángel o del varón de Dios dice, has luchado con Dios y has vencido. Momento, ¿quién es el que está cojeando en este momento? ¿No? ¿Quién es el que descoyuntaron? Oh, interesante. Entonces, ¿cómo es que gana? ¿Cómo es que Jacob gana la lucha? ¿Verdad? Y es interesante ver esto. Vamos a Oseas, vamos a ver el capítulo 12 de Oseas. A ver si está aquí en pantalla. Oseas, capítulo 12, versículo 2 al 4.
dice ahí la escritura, pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos, le pagará conforme a sus obras. En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel, dice ahí, ¿verdad? Venció al ángel y prevaleció. ¿Pero cómo lo venció? Dice, y lloró y le rogó. En Betel le halló y ahí habló con nosotros. Entonces es interesante ver esto, mis hermanos. La escritura dice, ¿verdad? En el Salmo 51 dice, un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y vemos que la forma de vencer, la forma en que Jacob venció, no fue porque él tenía más fuerza, no fue porque él se aferró con todas sus fuerzas, sus capacidades, sino porque Dios lo quebrantó, porque él no tuvo más que rendirse, llorar y gritar y rogar. Y es la forma muchas veces de llegar y conmover el corazón de Dios. Realmente es increíble que alguien pueda ganarle a Dios, pero ¿sabes qué? Puedes ganar de una manera, podemos ganar de una manera en la cual Cristo nos dio ejemplo, y eso es humillándonos, bajándonos de nuestro peldaño, bajándonos, si es que así es, bajándonos de nuestra posición, si es que tienes posición, ¿verdad? Y ahora, ya para concluir, quisiera decirte esto. Muchas veces la gente, pues bueno, es una buena historia, es un buen pasaje y qué padre, pero a mí no se me ha parecido. Y qué padre que se me aparezca, ¿no? Pero déjame llevarte a otra escritura, capítulo 11 de Mateo. Vamos a ver si lo tenemos aquí. Mateo 11, 28. Y es algo interesante, porque ciertamente yo digo algo, yo abrazo esta escritura y digo, qué bueno que no se me ha parecido, porque yo creo que en ese momento me muero del miedo. Y sin embargo, fíjense lo que dice la escritura, Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Qué interesante. Ya ahora Cristo viene y dice, yo ya me aparecí, yo ya vine a dar mi vida. Ahora, ¿sabes cuál es lo más interesante o lo interesante de esto? Ahora Dios nos da la libertad de acercarnos. Cristo nos da la libertad de decir ven a mí. ¿Cuál es la condición para venir a Él? ¿Estás trabajado? ¿Estás cargado? ¿Estás cansado? Déjame decirte algo, el pecado de este mundo nos pone una losa tremenda en la espalda. El pecado nos hace estar cansados, nos agota, nos desgasta, nos lleva a un punto que ya no podemos más. Y esa es la condición. Ven, dice Cristo, ven a mí. Y dice algo interesante, eso que tú traes, esa carga, yo la voy a cambiar por algo. Pero Cristo no dice, te lo voy a quitar por arte de magia, no, te voy a cargar con algo que es más ligero. Y dice, es mi yugo. Y es un yugo que yo hace tiempo yo decía, es algo externo que Cristo te da, y dice, ándale, llévatelo, o póntelo. Y ¿sabes qué? No es así. Yo creo firmemente que ese yugo, ¿verdad? Es de dos. Y ese yugo parte lo lleva a Cristo y parte te lo da a ti, ¿verdad?
Es como que, ¿sabes qué? Lo hice a tu medida y yo me hago a tu medida. Yo estoy dispuesto a bajarme y hacerme a tu medida para que lleves mi yugo, ¿verdad? Yo soy de estatura bajita y me imagino que si Cristo es más alto y si un yugo sería disparejo el asunto, ¿verdad? Pero Cristo dice, lo hice a tu medida. Lleva mi yugo sobre ti. Lleva mi yugo sobre ti y esto es algo interesante. No lo vas a llevar solo, yo lo llevo contigo. Ven. Y luego dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Claro, Él va ahí conmigo. Dice así, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Interesante. ¿Cuál es el descanso que vamos a tener en Cristo? Es el descanso de nuestras almas. Es finalmente quitarnos la losa del pecado, quitarnos lo que nos está agobiando, lo que nos da temor. Y sabes que Dios viene, Cristo viene y pone un yugo adecuado a tu tamaño, a tu necesidad, para que puedas tener paz en Él. Finalmente, eso es lo que Jacob, lo que Dios hace con Jacob es: voy a enfrentarme contigo a tu tamaño, a tu medida. Voy a luchar contigo en similares condiciones. ¿Y sabes qué? Jacob venció. ¿Por qué? Porque se bajó, porque se humilló, porque finalmente lloró, porque clamó. Versículo 32, ya para terminar. Versículo 31 de Génesis 32 dice: y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. ¿Verdad? Entonces, Génesis 32, 31, y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Es interesante nada más ver como conclusión esta parte. Cuando sale el sol, ¿qué representa eso? Representa un nuevo amanecer, representa una nueva vida, representa un cambio, un antes, la oscuridad, y ahora resplandece la luz de Cristo en tu vida. ¿Y sabes qué? Pero ese resplandecer viene con un cambio en tu cuerpo, con una marca, con algo, y eso es que dice Jacob cojeaba. A partir de ahí ya no fue el mismo. A partir de ahí iba a ser alguien que ya no iba a depender de sus capacidades, que ya no iba a depender de sus fuerzas, sino que ahora ya estaba lisiado. Pero ¿sabes qué? Su corazón era ahora ligado al corazón de su Padre. ¿Les parece si oramos, hermanos? Y pidamos a Dios que podamos ligar nuestro corazón y que aunque esté cojeando, aunque Dios tenga que quebrar algo, pero que no me deje, que me bendiga. Si es algo que está estorbando en mi vida, si es algo que está estorbando en mi matrimonio, si es algo que está estorbando en la relación con mis hijos, que Dios haga lo que tenga que hacer. Padre, ayúdanos. ¿Les parece si oramos? Señor, te damos muchas gracias por ese tiempo, gracias por el mensaje de este día, gracias, Padre. Sabemos que no somos capaces de nada, Señor, si no es por ti, Padre. Todo, Señor, es por ti y para ti, Padre. Yo te ruego que mis palabras, Señor, no sean de mí, Señor, sino que a través de tu Escritura tú hables a los que están oyendo, tú hables a mis hermanos que no han podido asistir a la iglesia. Las razones tú las sabes por qué, Señor, y rogamos tu bendición para ellos, ahí donde están, en sus casas. Si este mensaje en alguna forma les ayuda a sus vidas y tu palabra, yo sé que es la que hace el efecto, Señor, no mi capacidad ni mi astucia, Señor, sino la palabra de verdad, la palabra que transforma, la palabra que es espíritu y es vida. Rogamos, Señor, que esa palabra llegue a sus corazones y que transforme, Señor,
ese corazón duro, que transforme las vidas, Señor, y que pueda, Señor, dar, Señor, así como hemos visto hoy, un nuevo panorama de las cosas, y que podamos, Señor, identificar dónde estás, Padre, que podamos discernir el momento, Señor, cuando tú nos estás llamando, cuando tú, Señor, nos estás rodeando de tu presencia, Señor. Gracias, Señor, te doy por este tiempo. Bendice a mis hermanos donde quiera que estén. Bendice a tu iglesia local aquí en Tequisquiapan. Rogamos por cada uno de los siervos, Señor, que tú has levantado en diferentes lugares. Señor, úsale, Señor, en tu palabra. Padre, guárdanos en este tiempo de aflicción, en este tiempo de adversidad. Señor, permítenos ser fieles a ti, Señor, en todo momento. Por tu nombre, Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar.